se va a desarrollar en varias partes, le vamos a llamar alterantes de las experiencias proféticas. ¿Qué es lo que la palabra nos advierte que puede suceder en nuestra vida, que van a terminar trayendo al traste las revelaciones proféticas, sea en forma de sueño, profecía, visión, impresión del Espíritu Santo, éxtasis o aún arrebatamientos espirituales? Quiero que usted pueda, por favor, ir a la palabra en unos momentos, pero hágalo por favor en el libro, ya le digo, el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 10. Le voy a estar hablando durante estos 2 días o 3 de 14 alterantes que van a afectar de alguna manera sus experiencias proféticas, en mayor o menor medida. Es bueno que usted tenga esto como un parámetro, para que si en algún momento alguna de estas situaciones está involucrada en sus experiencias, usted las descarte. Es mejor descartar algo y no abrazarlo teniendo la duda de si es o no es de Dios. Es mejor que usted espere el momento indicado para contabilizar una experiencia como profética y no desesperarse, no afanarse, no ir más rápido de la cuenta, cuando usted pueda con eso correr el riesgo de equivocarse, y no cualquier tipo de equivocación. A veces son equivocaciones bien groseras. Quiero darle 6 consejos prácticos antes de empezar a decirle sobre estos 14 alterantes. 6 consejos prácticos que usted debe tener en cuenta antes de que yo le diga cuáles son los alterantes, para que los alterantes no le afecten. O sea, le estoy dando el antídoto antes de que usted se envenene. ¿Qué le parece? Le voy a dar 6 consejos prácticos. El primero, usted lo puede anotar ahí y lo puede anotar como consejos para que no se confunda con lo que le voy a hablar después. Primer consejo: usted debe tener cuidado mientras aprende a interpretar sus revelaciones. ¿Qué significa tener cuidado? Ser cauto, precavido, tener paciencia, no apresurarse, no ser abusivo con las revelaciones que tiene. Sea cauteloso, sea humilde. Segunda cosa o segundo consejo: no dependa solamente de las experiencias para tomar decisiones importantes en su vida. Ya lo hablamos en las clases anteriores. Le expliqué la importancia de complementar una revelación profética con distintas señales. No se vaya de bruces tomando decisiones en cuanto a cambiarse de trabajo, cambiarse de casa, casarse, tomar una decisión económica muy importante solo por un sueño, por una visión o por una profecía que alguien le dio. Es mejor que no dependa solo de las experiencias proféticas, sino que usted se afirme en otra clase de elementos, como las distintas señales, consejos pastorales, la aprobación de su esposo, de su esposa con relación a lo que usted ha recibido. No se vaya rápidamente en pos de algo que le puede llegar a dar consecuencias serias. Tercer consejo práctico: saber que Dios usa términos conocidos para hablarle de cosas espirituales. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que no trate de volverse místico con las revelaciones que usted recibe. Dios le va a hablar a usted en un lenguaje comprensible. Si usted algo no lo entiende y realmente es oscuro, descártelo. Si es algo muy complejo y usted dice, creo que es de Dios, pero la verdad es que es tan complicado que no creo que lo entienda ni hoy, ni mañana, ni dentro de 1000 años, lo mejor es que usted no se atormente con las experiencias extrañas, exóticas, místicas, y entienda que Dios va a hablarle a usted para que vaya aprendiendo a través de revelaciones sencillas, a través de mensajes muy prácticos. Dios va a usar su lenguaje. Alguna vez le dije que Dios no habla en versión Reina Valera. Aprenda eso y téngalo siempre presente. Cuarto consejo: la mayor parte de las visiones, profecías y sueños, oiga esto, no las tome literalmente. Eso siempre es muy importante. Hay gente que tiene una experiencia profética y la va a tratar de tomar literalmente. Yo le dije, por ejemplo, el caso de cuando usted sueña con alguien. A veces ese alguien no es que necesita que usted le lleve un mensaje, sino que ese alguien simboliza algo dentro de su sueño o para usted, y eso es lo que representa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí me entienden? Entonces es importante que usted
sepa que muchas veces las experiencias son simbólicas, tienen que ser interpretadas, no son literales. El 99.9% de las veces usted va a tener que hacer algo en mayor o menor medida para interpretar. Yo ponía el caso de un sueño donde usted está frente a un hoyo negro, un sueño muy simple, un hoyo negro. No es lo mismo que la voz salga del hoyo negro o que usted sienta que la voz viene de arriba o que la voz viene de un costado, porque evidentemente un hoyo va a representar algo negativo, algo diabólico, si usted lo quiere decir. Si esa voz sale de ese hoyo, probablemente Dios le está diciendo algo demoníaco está tratando de afectarte, a que usted escuche una voz que viene del cielo. La representación de arriba ya es simbólicamente importante, o de un costado, que le habla de humanidad, le habla de algo igual a usted. ¿Me doy a entender? Por más simple que sea el sueño, va a haber algún grado de interpretación que usted necesite. Número 5, quinto consejo: no permita que la confusión o el temor le atormenten como resultado de su experiencia. Si usted termina atormentado, confundido, con temor, con miedo, después de una experiencia, usted tiene que preocuparse más por cancelar, por bloquear, por anular esa sensación que por interpretar algo. Cuando es de Dios, lo que Dios trae no trae confusión, no trae dolor, no trae miedo. Dios no transmite esas emociones. Ojo, también hay que hacer un apéndice ahí, porque si usted revisa, por ejemplo, las experiencias del profeta Daniel, usted, si no fuera una persona profética, pensaría que lo que Daniel tuvo fue una pesadilla. Cuando usted revisa todas las revelaciones que Daniel tuvo, fueron cosas impactantes, monstruosas, raras, hasta que podrían haberle provocado a él miedo, pero su madurez, su experiencia le permitió interpretar las cosas de una manera correcta. Sin embargo, Daniel mismo también nos habla de que él se cansaba físicamente, se agotaba al recibir las experiencias proféticas en determinado momento, y era tan fuerte lo que recibía que él, en lugar de tener una visión, se dormía y luego en el sueño seguía teniendo la misma experiencia. Usted ahí después puede revisar el libro de Daniel si tiene alguna duda con lo que le estoy diciendo. Y número 6 o sexto consejo, para que los alterantes no le afecten en sus experiencias proféticas, es no permitir que sus revelaciones personales contradigan las escrituras. De alguna u otra forma vamos a reiterar muchos conceptos en las diferentes clases, pero desde distintos ángulos. Usted debe anotar siempre, aunque le parezca que estamos reiterando algo, porque a veces, dependiendo de donde usted coloque las cosas, usted las va a revisar después y le van a traer luz dependiendo de lo que usted revise. Si usted toma la clase anterior, habrán puntos parecidos, pero enfocados desde el punto positivo. En este caso no vamos a hablar desde lo positivo, vamos a hablar desde lo negativo. Entonces es importante que usted considere esos factores y todo lo anote. Pero le vuelvo a repetir el sexto consejo: no permita que una revelación personal vaya en contra de la palabra de Dios. Nunca, no lo tenga por válido. Le voy a leer algunas cosas que tengo por aquí. Cuando una persona se adentra en el gran río profético, debe saber que ninguna manifestación es infalible. Especial atención deben presentar aquellos que recientemente se han convertido a Cristo. Y aquí quiero que usted, si puede, anote esto, porque es una advertencia también. No es un consejo, pero es una advertencia. O están introduciéndose por primera vez en este mundo. Si usted es una persona recién convertida y usted vino por la misericordia de Dios a este seminario, trate de tener especial precaución, porque es evidente que al usted proceder de un contexto paganizado, de haber tenido reciente encuentro con Cristo, es muy probable que sus aguas todavía estén un poquito mezcladas. Entonces hayan cosas que usted todavía no logre diferenciar y el diablo saque provecho de eso. Hay experiencias sumamente inmersivas, yo le llamo, por ejemplo como el arrebatamiento espiritual. No creo que tenga la oportunidad de hablar de eso, pero usted puede después buscarse algún libro o comprar el laboratorio de sueños, que ahora está al final también, para que usted aprenda sobre el arrebatamiento espiritual desde un enfoque bíblico. Pero esa experiencia como tal, lo que significa es que el Espíritu de Dios toma nuestro espíritu de nuestro cuerpo y lo somete a experiencias sobrenaturales.
Eso que yo le estoy describiendo es muy parecido a lo que la gente llama salir del cuerpo en el mundo pagano, ¿no? Hay un nombre, pero tal vez ahorita no lo recuerdo. Si alguien lo recuerda, me lo dice. ¿Cómo es? Los viajes astrales, pero hay otro nombre, solamente una palabra. Desdoblamiento, esa es la palabra. Desdoblamiento, viajes astrales. Bíblicamente, el apóstol Pablo tuvo una experiencia de ese perfil. Ezequiel tuvo experiencias de ese perfil, pero por nuestro contexto pagano, si usted es recién convertido, yo estoy casi seguro que la experiencia que usted puede haber tenido, que yo le describa como arrebatamiento espiritual, no fue un arrebatamiento espiritual, sino más bien un desdoblamiento. ¿Me estoy dando a entender? Por su contexto de no haber recibido a Cristo con suficiente tiempo, o con bastante tiempo, mejor dicho, es muy probable que cualquier experiencia de su pasado no haya sido un arrebatamiento espiritual, sino más bien un desdoblamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno viene dando los primeros pasos en Dios, porque hay que enfocarse en otro tipo de temas, hay que enfocarse en otro tipo de principios, hay que reforzar valores como la oración, hay que reforzar valores como la adoración, congregarse, aprender a leer la palabra. Si usted no ha dado los primeros pasos en estas áreas, no trate de involucrarse en cosas más complejas o tratar de interpretar experiencias proféticas cuando usted todavía no ha logrado conquistar otras áreas donde usted sabe que tal vez hay pecado envuelto, por ejemplo. Es muy importante que preste atención a eso, y si quiere lo hace como un comentario ahí en sus notas. Esas primeras experiencias pueden lograr que se convierta en un intérprete hábil o en un frustrado de por vida. Hay personas que cuando no tienen cuidado en sus primeras revelaciones proféticas y se meten en ellas irresponsablemente a interpretarlas y se confunden, se atormentan, ese primer contacto con el mundo profético puede llegar a causar un trauma espiritual, por decirle de alguna manera. Y ese trauma espiritual puede ser tan severo que termine usted castrándolo espiritualmente o proféticamente. Nunca me voy a olvidar, y creo que ya lo comenté acá, una joven de nuestra iglesia que me contaba cómo ella cuando era niña tenía visiones. Esas visiones, evidentemente ella hoy cuando está grande sabe que eran experiencias o visiones de Dios, siendo una niña. Pero cuando ella compartía esas experiencias con su familia, lo que reaccionaba a su familia era llevarla a liberación a la niña. Entonces la niña, en lugar de seguir teniendo experiencias proféticas, ¿qué es lo que terminó haciendo? Entendiendo inconscientemente que cada vez que ella soñaba o tenía alguna visión, la iban a llevar a que le quitaran los demonios. Y eso no está mal. Lo que está mal es que usted se los traten de sacar cuando usted no los tiene. ¿Me doy a entender? Y si es un proceso repetitivo, insistente y consistente, eso puede llegar a generar un trauma en una criatura pequeña. Entonces, esto es un ejemplo para que usted entienda los efectos que puede tener las malas interpretaciones proféticas en un comienzo. Entonces, si usted está aprendiendo a manejar o a pilotar un avión, no acelere demasiado, vaya con cuidado, tenga mucha precaución. Quiero leerle lo que tengo por acá, un comentario de algún autor que me encontré en un libro. Dice: cuando un nuevo cristiano descubre una nueva verdad, y esto es interesante para aplicarlo en muchos casos, su anhelo puede hacer que actúe prematuramente. Cuando usted descubre algo nuevo en Dios, es como que a usted le regalen algo distinto o algo maravilloso, y eso puede significar que usted reaccione como lo hace cualquier niño, que él se pone a jugar con el juguete hasta que lo rompe en menos de 10 minutos. Estos creyentes no informados no entienden que Dios tiene un límite de velocidad, y eso podría usted anotarlo. Dios tiene un límite de velocidad con cada uno de nosotros. Hay algunos, y tal vez la comparación le va a gustar o tal vez no le guste, pero hay algunos de nosotros que andamos en Ferrari. Pero hay otros que andan en un escarabajito de esos antiguos, ¿verdad? Como un bocho. Dios no puede acelerar el automóvil a una velocidad que vaya a reventar el auto, que vaya a fundir el motor. Todo eso va a depender de múltiples factores. Si usted cree que anda en un Lamborghini, bueno, considérese bendecido. Pero si usted lo que anda es en un carrito modesto, en un carrito pequeño, no vaya más rápido de lo que debe ir. De la misma forma en que un motorista encuentra señales para dirigirle mientras conduce,
Un creyente alerta encontrará que Dios coloca señales a su paso para darle dirección espiritual. Al aprender sobre los factores que alteran las experiencias proféticas, nos quedan dos herramientas valiosas. Apunte. La primera, buscar la manera de evitar esos distorsionadores de ser posible. Ya le di 6 consejos, pero cuando usted es consciente de que algo lo está alterando, de que algo está afectando sus revelaciones proféticas, ya usted va a ver la lista que le tengo. Lo primero que usted tiene que procurar, si ya lo está viviendo, los consejos anteriores son para evitar. Ahora le estoy hablando de 2 cosas si usted está viviendo una experiencia que lo altera. Número 1, busque evitarlo. Busque eliminar ese factor de ruido que está incidiendo sobre usted. Número 2, aprenda a determinar ágilmente las experiencias que no proceden de Dios. Ya en una clase anterior también le hablé un poco acerca de esto. No pierda el tiempo en algo que no parece que venga de Dios. Descártelo rápidamente para que usted pueda pasar la página y estar más preparado para lo próximo que Dios trae. Son 2 cosas muy sencillas. Ahora sí, voy a hablarle de los 14 alterantes y espero terminar mañana o el día miércoles. 14 alterantes de las experiencias proféticas. El más importante, el más fuerte, el más contundente, el que más huella deja es el pecado. Si usted tiene una vida de pecado, nunca va a ser un buen intérprete profético. Nunca va a tener experiencias proféticas genuinas. Bueno, ¿a qué llamamos pecado? Evidentemente hay cosas en nuestra vida que siempre van a ser denominadas pecado, que son parte de la vida diaria. Pero pecado puntualmente, en este caso, quiero enfocarme en ataduras, adicciones, pecados consistentes a los cuales nosotros no renunciamos, no separamos de nuestra vida. Puede ser que en algún momento usted se equivoque y podamos llamar a eso pecado, pero dice la palabra que aquel que se arrepiente y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Entonces, si usted no es una persona que practique la búsqueda de la misericordia, es probable que el pecado que usted tiene se vaya acumulando en su cañería hasta hacerle una tapadura, hacerle un tapón y le impida que Dios pueda hablarle. Cuando una persona determina alejarse del Señor por medio de sus acciones, su espíritu va perdiendo sensibilidad al mundo invisible, al punto de ser incapaz de tener visiones, sueños o percibir profecías. Quiero que usted entienda esto. Usted y yo, sin importar si somos o no somos creyentes, tenemos sentidos espirituales. Una persona que no conozca de Jesús también tiene sentidos espirituales. Pero en la medida en la que una persona va tomando decisiones pecaminosas, va abrazando el pecado en lugar de la santidad, ese pecado va a ir limitando, condicionando sus sentidos espirituales. Eso usted lo puede ver en muchos aspectos. Yo le he dicho, por ejemplo, que los niños son mucho más sensibles que los adultos al mundo espiritual. ¿A alguien le ha pasado que un niño puede ver algo que usted no está viendo y usted sabe que es algo de Dios o del mundo espiritual? ¿A alguien le ha pasado? Levánteme su mano. Ok, pero ¿qué pasa con ese niño? Cuando ese niño va creciendo, va tomando decisiones, se va equivocando, va cometiendo pecado. Si esa persona, si ese niño que ya es un adolescente, un joven, no se arrepiente y se aparta del pecado y escoge un mal camino, los sentidos espirituales se le van a atrofiar, se va a volver sordo espiritualmente, ya no va a oír a Dios, se va a volver ciego espiritualmente, ya no va a ver a Dios, no va a ver ángeles, no va a ver demonios, no va a ver el mundo espiritual como lo hacía cuando era niño. Es más, yo no sé si muchos de los que estamos aquí recordaremos cómo Dios nos hablaba cuando éramos niños, pero quizás hoy, ya siendo adultos o ancianos, ya no tenemos la misma capacidad de percibir el mundo espiritual. Eso es muy normal. ¿Por qué? ¿Por qué normal? Por causa del pecado. Que esté correcto no es que esté correcto, pero es muy natural, muy humano. El pecado va condicionándonos. Entonces, si yo le pudiera dar un primer consejo con relación a este punto, es que usted hoy, esta noche, ahí sentado, usted revise su vida delante del Señor y pida perdón de todo lo que tenga que pedir perdón y tome la decisión de apartarse del pecado. La gente dice, bueno, yo no necesito
estarme arrepintiendo constantemente de mi pecado porque Cristo lavó mis pecados. Ahí hay que tener cuidado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la regla, para mi criterio, de que es mejor de arrepentirse por el pecado que no cometimos que caer en el orgullo de negarse a arrepentirse, porque ese orgullo puede terminar siendo tu propia trampa. Entonces, si usted tiene dudas, hermano, si su conciencia lo acusa, no le dé mucha vuelta al asunto, pida perdón y apártese del pecado, porque al final esa conciencia va a ser la que le va a acusar a usted o no delante del trono de Dios. Es muy importante que usted tenga esto presente. Evidentemente, esta condición varía en el caso de que una persona venga a los pies de Cristo. Al existir arrepentimiento y el anhelo por tener una vida íntegra, el Espíritu Santo se encarga de transmitirle a esa persona que se arrepiente la voluntad del Padre. Es impensable que Dios ignore el pecado. Esto es importante y si usted puede le anota. Dios nunca va a ignorar el pecado de nadie para darle una revelación profética. Si una persona está en pecado consistentemente, Dios no va a ignorar ese pecado para decirle algo lindo, para decirle que Dios lo va a bendecir o que Dios lo va a prosperar. Es muy importante que las cosas sean hechas en orden. Si hay pecado, Dios no va a convivir con eso. Dios no lo va a abrazar. Si alguien que vive alejado del Creador recibe un mensaje de Él, solo existen dos motivos. Quiero que apunte esto. Si una persona inconversa recibe un mensaje de Dios, van a haber dos motivos principales. Número uno, arrepentimiento de pecados. No sé si alguna vez alguien que esté acá haya venido a Cristo. Me ha pasado que hay varias personas que vinieron a Cristo por causa de un sueño, por ejemplo. ¿A alguien le pasó eso? Que tuvo un sueño y decidió buscar a Dios. ¿A alguien le ha pasado? 2 personas. ¿Alguien más? Allá también, 3, 4, bueno, varios. No son 5, no son pocas las personas que vienen al Señor por causa de una experiencia. Dios los llama al arrepentimiento de pecados. Dios te dice, endereza tu senda, porque si no te van a pasar estas y estas cosas. Amén. La segunda razón por la cual Dios le va a dar una experiencia profética a una persona inconversa es para que un verdadero intérprete, un hijo de Dios, pueda revelar el mensaje. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que si Dios le da una experiencia profética a un inconverso, no le va a dar la habilidad de interpretarla. Eso es muy importante. Bíblicamente no hay licencia para que un inconverso pueda interpretar experiencias proféticas. Subráyelo con rojo, dele vuelta en círculo, márquelo con un asterisco para que usted nunca se le olvide. Una persona que no conoce de Dios nunca va a estar avalada para interpretar ni sus experiencias ni las suyas tampoco. Eso es determinante, porque esto puede traer mucha confusión a la vida de la gente. Cuando Dios le habla proféticamente a alguien inconverso, lo va a hacer para arrepentimiento de pecados o para que venga un intérprete genuino, un hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo, para que traiga luz sobre ese mensaje. ¿Cuánto me dicen amén? Porque eso significa que usted es el candidato de Dios para hacer eso. Entonces, esto es importante, pero seguimos avanzando. Entre uno de los máximos ejemplos de cómo afecta el pecado la comunicación con Dios es a través de los sueños que tenía el pueblo de Israel. Ahora sí, busque Isaías 29, versículo 10, aunque usted ya lo tiene que haber tenido ahí con su dedo puesto. Isaías 29, 10 me enseña y dice: porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como las palabras de un libro sellado, el cual si lo dan al que sabe leer y le dicen, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se le da el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él contestará, no sé leer. Dice pues el Señor, oiga esto, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero en su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Quiero dedicar tiempo suficiente a este primer punto porque es el principal alterante de las experiencias proféticas. Si usted quiere avanzar hacia algún lugar en el universo profético, usted tiene que dedicar tiempo para revisarse delante de Dios.
tener una vida consagrada, vivir una vida de integridad delante de Dios para poder tener efectos genuinos del Espíritu en sus revelaciones proféticas. En este caso, el libro de Isaías es sumamente claro. Él dice: ustedes se han apartado de mí. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado que ustedes han cometido? Que ahora ustedes miran pero no pueden leer. Ustedes escuchan pero no pueden entender. Lo que Dios está diciendo es lo que yo le acabo de expresar. Todos ustedes tienen sentidos espirituales, pero se les han atrofiado, se les han aletargado por causa del pecado que han cometido en mi contra. Busque ahora Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 15. Hay algo interesante con relación, bueno, interesante no, hay algo desagradable con relación al pecado y las experiencias proféticas. Y usted lo tiene que tener en cuenta. Y es que cuando el pecado no es consecuente, o la persona que peca, mejor dicho, no es consecuente con el arrepentimiento y va metiendo la basura debajo de la alfombra como si nadie la pudiera ver, va a venir un momento donde ese pecado se va a convertir en lo que yo llamo tierra movediza. El pecado te va a provocar a caer más profundo en más pecado. Y va a llegar un momento donde pecado tras pecado va a ser tan fuerte que va a ser difícil para ti salir de ahí. Yo voy a poner el ejemplo de una persona, por ejemplo, en el caso de que viene a Cristo siendo un narcotraficante. Esa persona, cuando se convierte a Cristo, no puede venir y decirle: Señor, bueno, ya me convertí. Estuve vendiendo 1 tonelada la semana pasada, voy a bajarlo a media tonelada para poder manejar las cosas poco a poco. El narcotraficante no puede hacer eso, ¿sí o no? Pero el narcotraficante, para haber llegado a ese punto, tuvo que haber tomado muchas malas decisiones para llegar a ese lugar. En otras palabras, nosotros con el pecado vamos creando una tela de araña que nos atrapa a nosotros mismos, de lo cual Dios no se va a hacer responsable porque tú no quieras salir de ella. El pecado es igual delante de Dios en cualquier momento, en cualquier caso. Pero hay pecado tras pecado que va creando esa arena movediza que te atrapa de tal manera que el día de mañana, cuando conozcas a Cristo y te quieras arrepentir, vas a tener que salir y hacer mucho más esfuerzo que el que tal vez solo cometió un pecado simple y sencillo. ¿Me estoy dando a entender con eso? Voy a poner el ejemplo de Saúl para que usted lo pueda ver mejor. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 15. Se lo voy a leer. En este caso, lo que vamos a narrar es la historia de Saúl yendo a buscar una adivina. En el caso de la historia, vemos cómo la adivina logra crear un espejismo espiritual, haciendo aparentarle a Saúl que ha venido Samuel de la muerte para hablarle. Y dice la palabra: Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, y yo quiero que usted subraye este texto: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me digas lo que debo hacer. Si usted recuerda la historia de Saúl, Saúl llega a buscar a la adivina, no por causa de que él quería buscar a la adivina. El problema de Saúl fue que él cometió pecado de rebelión contra Dios al no seguir las órdenes de Samuel. Ese fue su primer pecado. Pero luego, cuando él se ve en una calle sin salida, la única manera de salir de ahí, ¿cuál es? Seguir pecando. ¿Cómo seguir pecando? Bueno, si no tengo respuesta de Dios, voy a ir a buscarme una bruja que me ayude. ¿Usted me está comprendiendo? Entonces Saúl empieza a enlodarse cada vez más en su propio pecado. Lo que yo llamo pecado tras pecado, más pecado, más pecado, más pecado, va complicando la historia de la persona que peca. En el caso de Saúl, eso es lo que le sucede. En el momento en el cual él manda a llamar a Samuel, ya lo que él está haciendo es una flagrante violación de todos los códigos espirituales que Dios estableció en su ley. El primer pecado, si usted lo mira, parece insignificante. Y quiero que usted preste atención sobre eso, porque yo creo que hay un espíritu que le deberíamos llamar el espíritu de Saúl. Y no quiero inventar con esto doctrina. Así como se le llama el espíritu de Jezabel, también yo creo que hay un espíritu que se mueve en la iglesia, que es el espíritu de Saúl. ¿Cuál es ese? Saúl tiene un problema. Saúl escucha instrucciones proféticas, y cuando llega al campo de batalla hace exactamente lo contrario, hace lo que le da la gana.
cuando Samuel lo confronta, ¿qué es lo que dice Saúl? Yo no hice nada malo. Hay gente en la iglesia que permanentemente usted la corrige y le termina diciendo lo mismo. Yo no he hecho nada malo. Esto no lo hice con mala intención. Esto no era lo que yo quería dar a entender, cuando tuvieron instrucciones y direcciones muy claras. ¿Me estoy dando a entender? Pero ¿qué dijo Dios? Ah, bueno, como no lo hizo con mala intención, entonces yo lo voy a perdonar. No, Dios le dijo, por causa de que pecaste. Y es importante ver cómo el diablo se le mete a Saúl de una manera muy sutil, muy delicada, casi que imperceptible. El mismo Saúl puede haber dicho, pero si lo que yo hice no es tan terrible, para que me quiten del trono, para que le quiten las oportunidades a mis hijos. Pero delante de Dios es pecado de igual manera. Es lo mismo como cuando hablamos de la ignorancia. Dios dice que por causa de conocimiento, por causa de la información, su pueblo perece. Dios no va a decirte, bueno, como tú no lees la Biblia, yo te voy a perdonar todos tus pecados. No, Dios no va a operar así. Si tú recibiste instrucciones claras, si tú sabes cómo debes obrar y a pesar de eso haces lo contrario, aunque creas que lo estás haciendo mejor, hay pecado en ti. Y ese pecado te puede llevar a otro pecado y a otro pecado y quedar envuelto de tal manera que salir de ahí se termine convirtiendo en algo casi imposible, a menos de que Dios intervenga. Sigamos leyendo lo que dice acá. Samuel respondió, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí. Pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. La sentencia de Dios es inmutable. Dios no se compunge, Dios no se arrepiente, Dios no se siente mal por la sentencia de juicio que había caído sobre Saúl. En él había pecado. Y eso nunca va a justificar más pecado. Hay gente que llega a situaciones donde ellos mismos se entrampan. Y la manera de salir de ahí humanamente es a través de más pecado. Hay gente que en sus negocios comete cosas incorrectas, fraudulentas, son corruptos. Y llega un momento donde la corrupción es tanta a su alrededor que la única manera de salir de la corrupción, según ellos, es siendo más corrupto. ¿Por qué? Porque la manera correcta sería ir y decir todas las cosas delante de la ley que ellos han cometido como cosas ilegales. Pero por no querer asumir la responsabilidad de ese pecado, siguen cometiendo más mentiras, más corrupción, más cosas ilegales, y en lugar de salir, quedan más embarrados. Le leo este último párrafo para terminar este primer alterante. La historia que acabamos de leer refleja lo que le sucede a quienes se alejan de Dios. Primero empiezan con pecados insignificantes, pero en la medida que el patrón de pecado es constante, se va distanciando del Señor al grado de hacerlo prescindible en sus vidas. Cuando el pecado cunde, las probabilidades de que el Señor hable son sumamente bajas. Es responsabilidad de todo creyente mantener su vida a cuentas con el Padre Celestial para que su forma de conducirse no sea un obstáculo para que el Eterno pueda comunicarse con él o con ella. ¿Alguien dice amén? Segundo alterante de las experiencias proféticas, las preocupaciones. Toda preocupación que usted tenga, diaria, cotidiana, va a incidir en mayor o menor medida sobre lo que usted reciba, proféticamente hablando. Es importante que usted despierte sus luces de alerta cuando está demasiado estresado, por ejemplo. Si usted está pasando por situaciones de trabajo altamente demandantes, no crea que Dios le va a hablar en esos días necesariamente, sino probablemente lo que le pudiera llegar a experimentar en un sueño, por ejemplo, son resultado de esas preocupaciones. Búsquese el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3. Mientras que usted lo busca, le cuento le cuento una experiencia que yo tuve alguna vez. Recuerdo que precisamente cuando estábamos en el seminario Laboratorio de Sueños que estuvimos dando aquí en la iglesia, yo estaba muy preocupado por andar buscando libros que vendieran las librerías cristianas sobre interpretación de sueños. Como usted se habrá dado cuenta, el que haya tenido el interés de hacerlo, son muy pocos los autores que hablan sobre ese tema.
Y cuando usted encuentra el libro, usted prácticamente cree que encontró un tesoro. Bueno, imagínese yo que andaba buscando libros no para una ni dos personas, andaba buscando libros para 100, 150, 200 personas que estaban en la escuela. Entonces, en el corre-corre de preguntar por aquí, de preguntar por allá, una noche yo tuve un sueño. Y cuando yo iba en el sueño, estaba entrando como a una gran biblioteca. Esas bibliotecas antiguas que están llenas de libros hasta casi el techo. Cuando yo voy cruzando por la mitad del pasillo con dos bibliotecas grandes a mis lados, las bibliotecas se me vienen encima y me caen todos los libros. Y quedo sepultado y del susto yo me despierto. Cuando yo me despierto, yo le pregunto al Señor, Señor, esto es un sueño espiritual. Y me empiezo a acordar que todos esos días había andado buscando libros para poder traerlos al seminario. Inmediatamente yo dije, no me voy a preocupar, esto no es de Dios. Esto es el resultado de mis preocupaciones. Entonces, usted tiene que ser así de rápido. No pierda ni siquiera un segundo, ni una fracción de segundo, tratando de investigar si será o no será de Dios. Si usted sabe que una cosa tiene relación con una preocupación, alguna cosa de estrés que esté viviendo, descártela. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 3. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Quien mucho se preocupa, tiene pesadillas. Y quien mucho habla, dice tonterías. Ese es un extra ahí por si usted habla mucho. Traducción hebrea. Porque las pesadillas vienen por preocuparse mucho. Y la voz de un necio está en la multitud de sus palabras. Le leo mis notas. Esas ansiedades que usted experimenta diariamente pueden verse reflejadas en los sueños y crear un doble tormento. Cuando se está pasando por episodios de alto estrés, es mejor descartar como divino cualquier sueño u otra evidencia que pueda involucrar esa situación, aunque no por ello es inservible para nuestro crecimiento espiritual. Oiga eso y apúntelo. Descártelo como algo que viene de Dios, pero no lo descarte para poder crecer espiritualmente. Le voy a poner mi caso. Cuando yo tengo ese sueño, yo me despierto y digo, Dios, esto no es tuyo, me vuelvo a dormir y a la mañana siguiente reflexiono sobre el sueño. ¿Cuál es la reflexión que yo hice sobre el sueño? Un sueño que no era de Dios, que era de mi propia carne. Lo que yo reflexioné fue que ya tenía que empezar a preparar mi propio material sobre sueños y visiones en lugar de estar buscando los libros de otros autores. Y ahí es donde usted tiene como resultado el libro Laboratorio de Sueños. En otras palabras, lo que no parece útil, Dios lo termina utilizando para algo bueno. Alguien pudo haber dicho amén a eso. Eso se aplica en todos los sentidos de la vida. Cuando el diablo cree que nos va a destruir, Dios lo sorprende utilizando eso que parecía una enfermedad, que parecía una situación dura en la familia, como un testimonio que avergüenza al diablo delante de los ojos del mundo. Entonces lo mismo sucede en estos casos. Descarte la experiencia como espiritual, pero aprenda cómo crecer con esa experiencia que usted tuvo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que ninguna experiencia, por más que sea un sueño, una visión, son descartables al 100%. Hay veces que usted, cuando logra ver algo que usted necesita resolver en su vida en un sueño, usted tiene que rápido correr a una cita de sanidad interior. Tiene que correr rápido a una cita de liberación para resolver esas cosas en su vida. Muchas veces uso este ejemplo. La famosa hermana que la hermana en la iglesia que la acaba de abandonar su marido por otra mujer. En el sueño de la semana siguiente a que su marido la dejó, usted probablemente se va a ver persiguiendo al amante con un garrote, ¿verdad?, en su mano, persiguiendo y dándole por la cabeza. Usted me va a venir a preguntar, hermano, ¿será que el Señor tiene justicia para mí? Yo le voy a decir, no, hermana, usted necesita una cita con sanidad interior, porque hay cosas que no se han resuelto. Entonces, ¿qué es lo que le estoy enseñando con este ejemplo que uso muchas veces? Lo que le estoy enseñando es, descártelo como espiritual. No es espiritual, es de su carne, pero a través de eso usted también puede ver cómo puede crecer. ¿Me di a entender? Excelente. Entonces, les sigo leyendo mis notas. Esa experiencia puede convertirse en una evidencia de lo que está arrastrando nuestra alma y de la cual debemos liberarnos. Cuando yo me puse a estudiar sobre este tema de los sueños puntualmente,
encontré una gran cantidad de material relacionado con lo que le llaman el psicoanálisis, el famoso Sigmund Freud. Este hombre, que tal vez la mayoría de ustedes lo ha escuchado nombrar, fue un experto en el estudio de los sueños. Él lo hacía desde un punto de vista científico y absolutamente humano. Nunca tomó en cuenta a Dios para casi nada. Sin embargo, él llegó a concluir desde el punto de vista humano que muchas de las cosas que se reflejaban en los sueños tenían que ver con situaciones que no se habían resuelto. Algunas de ellas las vamos a describir acá, pero una de esas puede tener que ver con las preocupaciones. Voy a ponerle un caso que en el caso de Sigmund Freud lo vivió porque él estuvo con vida durante la primera mitad del siglo pasado. Él logró identificar que luego de las guerras mundiales había un incremento desmesurado de las pesadillas violentas que los soldados experimentaban. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente estar en una guerra, escondiéndose a punta de balas, sufriendo el peligro de muerte, va a generar como una especie de preocupación diaria. Y esa preocupación puede terminar redundando en un problema que se refleje en un aspecto de sueño, visión o profecía. Pero por lo general es más son sueños que otra cosa. Busque por favor el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, para dejarle a usted una palabra. Porque usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo hago yo si paso preocupado todo el tiempo? ¿Verdad? Esa gente que dice, es que yo soy muy estresado, ¿cómo hago? Bueno, usted tendría que revisar las herramientas de interpretación que le di y darse cuenta que uno de los consejos fue los devocionales nocturnos. ¿Se acuerdan de eso? Yo le expliqué cómo usted tiene que aprender a ponerle un punto final a su día. Usted está en el corre-corre, el trabajo, los hijos, el marido, el esto, el lo otro, el aquí, el allá. Usted llega a acostarse, deténgase. 5 minutos antes lea la palabra, ore al Señor, ponga adoración y póngale un punto final a su día. Usted le está diciendo a su espíritu, aquíétate. ¿Me estoy dando a entender? Pero sobre todo le está diciendo a su carne, aquíétate también. Que eso la gente no lo considera. Su carne puede terminar afectando, o su alma puede terminar afectando las experiencias. Salmos, para que usted lo declare esta noche. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si usted quiere que le diga algo, y lo predico para mí mismo también, el estrés es falta de fe. La gente que se preocupa demasiado tiene muy poca confianza en Dios, y eso también puede convertirse en un pecado. Cuando usted tiene paz en Dios, confianza en Dios, usted sabe que usted hará todo lo que humanamente pueda hacer, y lo que no alcance Dios lo hará por usted. Pero la gente que se estresa o que se preocupa demasiado es la gente que cree que tiene que hacerlo todo por sí misma, y eso usted nunca le va a ser suficiente. Así que aprenda a poner su confianza y su mirada en Dios, y le garantizo que sus preocupaciones no se le van a meter en sus sueños. Tercer alterante de las experiencias proféticas: los traumas. Todo trauma va a terminar incidiendo sobre sus revelaciones proféticas. Las preocupaciones no son traumas. Las preocupaciones tienen más que ver con lo cotidiano. Los traumas son heridas almáticas, para que usted me entienda. No son cosas cotidianas, son episodios que determinaron un verdadero impacto sobre su vida, dejaron una huella. Pueden haber traumas de amor, si usted me quiere preguntar, probablemente, pero creo que son pocos, ¿verdad? Que usted diga, es que este hombre me traumó, ¿cómo se llama? Amorosamente, ¿verdad? Algunas dirán eso. Pero probablemente el trauma, más que enfocado en el amor, más bien se va a enfocar en el desprecio, en el despecho, en algunos casos. Le voy a decir lo siguiente: serán alterantes de las visiones, de las profecías, pero en especial de los sueños. Después de que una persona ha vivido una situación traumática, esas experiencias van a quedar grabadas en el inconsciente. Es normal que la reviva repetidamente de diversas formas. Eso es importante que usted lo tenga presente. Si hay cosas que han generado traumas en su vida, a través de la vida se le van a seguir repitiendo en diferentes momentos. Usted dice, me pasó algo de niña, y usted ya está hecha una tremenda vieja y puede seguir viviendo el recordar de esas experiencias.
Entonces usted tiene que tener conciencia de eso. No se ríe, hermano, que es en serio. No lo de vieja, sino lo otro. Diferentes tipos de traumas. Número 1, accidentes. Accidentes que han generado huella, ¿verdad? No me va a decir que usted se cayó de niño y se tropezó y eso ya es un accidente. No, cosas serias, graves. Por ejemplo, le quiero contar algo y es bien curioso porque uno ya es obviamente adulto, grande, pero algunos de ustedes tal vez lo saben. Hace unas semanas atrás, con los famosos perritos que compramos, sufrimos un ataque de un perro de estos grandes que le llaman American Stafford. Y ese perro atacó a uno de los míos. Y curiosamente, antes de que eso sucediera, yo salía con mucha tranquilidad a pasear, porque yo confiaba o creía que todos los perros peligrosos los estaban amarrando en su casa. A partir de ahí, cuando yo salgo con los perros, yo mismo tengo que trabajarme mentalmente, porque hasta una hoja moviéndose creo que es un perro que nos va a atacar. Entonces, vea cómo una persona ya, como en mi caso, adulta, grande, que no debería tenerle temor a un perro, por más grande que fuera, que uno podría tratar de ver cómo resolverlo, sigue generando un trauma. Y yo le digo que ya eso pasó que mes y medio y todavía sigue viviéndose lo mismo. Entonces imagínese cosas como las que le estoy describiendo, le voy a decir. Muertes repentinas o dolorosas. Gente cercana que haya muerto de manera inesperada y haya dejado ese vacío. Obviamente hablamos de casos como orfandad, por ejemplo. Eso va a dejar una huella terrible. Violaciones sexuales dejan una huella muy fuerte también. Si usted fue violada de niña o fue violado de niño, es muy probable que eso vaya a tener algún tipo de incidencia más adelante. Obviamente sabemos que Dios puede restaurar y sanar. Sin embargo, hay cosas de cosas, ¿verdad? Yo he escuchado desde violaciones hasta realmente actos atroces. Y obviamente que hay actos que por la medida de maldad y de daño que se causa, que puede llegar a haber hasta una incidencia física, nunca llegue a haber un absoluto olvido en el sentido de la memoria, sino que siempre puede haber algo que afecta ahí. Va a ser una lucha, va a ser una carga quizás durante toda su vida, pero que usted tiene que estar consciente cada vez que aparezca un elemento involucrado, usted desecharlo. Por lo general, en este tipo de experiencias a veces hay símbolos que están asociados. No necesariamente va a ser una experiencia como una violación la que usted va a vivir. Pero recuerdo el caso de una joven que Dios dio una palabra, no me recuerdo cuál de los ministros fue, que Dios le mostró que la niña estaba corriendo como agitada en medio de un maizal. Usted dice, bueno, ¿y eso qué significa? Cuando la persona que recibió la visión la comparte con la mujer, resulta que ella había sido violada por un hombre que era dueño de un maizal. Y el hombre, cuando ella pasaba por ahí, la perseguía para violarla. Entonces, el maizal se convierte en el vínculo, me doy a entender, en el vínculo del trauma. No es el trauma en sí, es el vínculo que genera. Entonces, a veces hay símbolos, colores, formas, objetos que te van a traer una relación con el trauma. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que pasa soñando con agua toda la vida, que en el mar, que en el río, que en el estanque, que en el lago, y por lo general el agua los sobrepasa, que se están ahogando, que viene una ola muy grande, que esto, que lo otro. Es muy probable que el agua sea el elemento asociado a un trauma de infancia, donde tal vez el niño o la niña estuvo a punto de ahogarse en algún momento, en algún paseo de familia, y eso va a terminar generando una incidencia a través del tiempo en su mente. Maltrato físico o emocional es otro tipo de trauma. Esto incluye asaltos o secuestros. Por ejemplo, en el caso mío no fue un asalto, un secuestro, fue el ataque de un perro, pero también va a terminar afectando. Abandono de un ser querido, un padre, una madre, un esposo, una esposa, o aún hermanos o hijos. Enfermedades extremadamente dolorosas también generan traumas. Vivencias impactantes, por ejemplo, ser testigos de un asesinato, ser testigos de una violación, haber vivido una guerra. Nosotros como costarricenses no hemos vivido una guerra, pero los hermanos nicaragüenses o la gente de Colombia, muchos de ellos han venido a Costa Rica por causa de guerras que se vivieron en sus países, o otras naciones. Violencia de cualquier tipo, o un asalto también.
Pérdidas económicas también son traumas. Personas que de la noche a la mañana perdieron su casa, perdieron su trabajo y se quedaron en la quiebra. Y eso desencadenó una serie de pérdidas económicas. Malas rachas pueden generar traumas. Perder una casa por hipotecas, deudas, un despido inesperado. Y por último, padecimientos de graves necesidades, como cuáles, como hambre, falta de hogar, vestido o trabajo para una vida digna. Búsquese por ahí el libro de Job, capítulo 7, versículo 3. Mientras tanto le cuento algo que sucedía en el pasado con algún líder que había en la iglesia. Había gente que tenía diferentes tipos de liderazgo, o existen diferentes tipos de liderazgo. Pero recuerdo uno en particular de un joven en aquel momento, ya hoy es una persona adulta, bastante madura, que decía que cuando él tenía a sus discípulos les decía: ustedes tienen que vivir lo que yo he vivido para ser como yo soy. En otras palabras, casi que obligaba o forzaba a la gente a vivir los mismos procesos, los mismos traumas, las mismas malformaciones, tener las mismas mañas que él tenía para ser como él era. Y a veces eso sucede, no solamente en el contexto de la iglesia, sino también de la familia. A veces nuestros padres vienen de un contexto de formación que, hermano, cuando usted los escucha, lo que eran un punching ball, ¿verdad? En la casa. Les daban por aquí, les daban por allá, les pegaban con una cosa, les inventaban para qué con darle. Y eso luego lo vinieron y lo tradujeron en su nueva familia, y eso va terminando en otro trauma y en otro trauma y en otro trauma. O sea que hay cosas que son tan severas y tan graves que pueden traspasarse de generación a generación. Y eso es también algo a considerar. Job capítulo 7 versículo 3. Quiero que usted vea cómo las aflicciones de Job terminaron afectando las experiencias proféticas que él tenía. Vea lo que dice: así, yo he recibido meses de desengaño y noches de sufrimiento me tocaron en suerte. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo. Ahí Job está hablando de su enfermedad. Mi piel hendida y abierta supura. Mis días corren más veloces que la lanzadera del tejedor y perecen sin esperanza. Avance conmigo al versículo 13 para que vea cómo termina este texto, que está vinculado completamente a lo que estamos hablando. Versículo 13 dice: cuando digo, mi lecho me consolará. Vea qué interesante, Job tenía una serie de problemas diarios, enfermedades, había perdido su familia, había perdido dinero, y el hombre llegaba y se acostaba y decía: gracias, porque voy a tener un poco de consuelo. Pero ¿qué le pasaba al hombre? Vea: mi lecho me consolará, mi cama aliviará mis quejas. Entonces me atemorizas con sueños y me aterras con visiones. O sea que en lugar de aplacarse su trauma, se le acrecentaba en los sueños y hasta en las visiones. Hay gente que llega a tener cierto tipo de dolores tan fuertes que se le pueden desatar alucinaciones, no visiones, alucinaciones. Y es muy importante que usted tenga eso presente, porque a mucha gente, por ejemplo, que está con un padecimiento de cáncer o enfermedades crónicas, llegan a experimentar tanto dolor que empiezan a ver cosas a su alrededor. Es cierto, hay gente que llega antes de la muerte a tener visiones de ángeles que los vienen a recoger para llevarlos a la presencia de Dios. Pero también hay gente, y yo no sé si usted ha tenido familiares que tienen el final de su vida más horrible que usted se puede imaginar, porque ven demonios por aquí, ven demonios por allá, que alguien le vino a jalar las patas, que esto, que lo otro, y la gente dice: no, es que está con problemas de alucinaciones. Bueno, sí, puede ser, pero también puede haber una afectación de un tema espiritual. Vea lo que sigue diciendo: por eso tuve por mejor ser estrangulado. Vea qué dramático se pone Job. Y quise la muerte más que mis huesos. Aborrezco mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, ya que mis días son solo vanidad. Importante marcarlo ahí. Y voy a cerrar con este texto porque es el momento ya de ir concluyendo. Job buscaba durante su descanso un reposo de sus aflicciones. Es normal que como consecuencia de una herida emocional la persona entre en aflicción.
Por tal razón no se consideran divinas esas vivencias, sino resultado de la herida que aún no se ha cerrado. En estas situaciones se recomienda descartar, o al menos ser muy cauteloso en valorar una experiencia donde aparezcan elementos, circunstancias o personas que hagan referencia directa al trauma sufrido. Cuando estas circunstancias se presentan, es preferible orar intensamente antes de considerar la experiencia como divina. Y le termino contando una anécdota más. Recuerdo que en alguno de los seminarios se me acercó un señor ya maduro, yo le calculo fácilmente 45, 50 años, y venía a contarme un sueño preocupado porque se le había aparecido su papá que estaba muerto. Hay gente que tiene esas preguntas con relación a los sueños o a las visiones. Se me apareció un muerto, ¿qué es? ¿Que se vino a despedir? ¿O que me vino a hablar desde el más allá? Nada de eso. Pero en este caso el hombre dice que él veía a su padre que ya había fallecido hace mucho tiempo. Y resulta que el papá tenía un chilillo en la mano y lo perseguía con el chilillo por toda la bendita casa, y el hombre corría como desesperado, ya como tremendo viejo también. Y el pobre hombre me preguntaba, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Yo lo que le contesté es, hermano, lo que Dios le está diciendo, más que Dios, su alma, es que usted tiene un capítulo inconcluso con alguien que ya partió de esta tierra, pero que todavía sigue atormentándolo. Eso sucede, eso pasa. Y tenemos que estar muy conscientes de cuánto pueden llegar a afectar nuestras experiencias proféticas. Así que le voy a pedir que usted se ponga de pie para hacer una oración. Recuerde, al final me parece que están los materiales que trajimos el día viernes, porque algunos nos pidieron que trajéramos más materiales, así que están ahí atrás. Si usted tiene ahora, después de orar, traer una ofrenda para bendecir el nombre del Señor, puede hacerlo. Si necesita ir al baño, también hágalo, porque al terminar va a venir el apóstol Ronnie y va a traer otro mensaje de la palabra. Así que vamos a orar. Bendito Dios de gloria, nosotros delante de lo expuesto por tu palabra, te pedimos que nos apercibas, nos alertes de todas esas vivencias alteradoras de nuestras experiencias proféticas. No permitas, Señor, que el pecado, no permitas que los traumas, no permitas que las preocupaciones incidan sobre nuestro diario vivir en ti. Permítenos hoy resolver lo que está inconcluso. Permítenos hoy hallar la respuesta a lo que todavía nos resulta difícil de entender. Que esto y muchas otras cosas que pueden llegar a afectarnos sean retiradas por tu mano de misericordia de nuestra vida, y con lazos de amor tú nos acerques a las verdades de tu palabra una y otra vez. Que no nos cansemos, Señor, de venir a tu altar para arrepentirnos de cualquier pecado que esté afectándonos. Que nunca escatimemos en correr a tu altar para pedirte que nos libres de las preocupaciones diarias, del estrés del trabajo. Señor, que nunca tengamos la duda de la necesidad de venir a tu altar para poder presentar delante de ti esas heridas, esos traumas que han abierto grandes llagas en nuestros espíritus, en nuestras almas. Permítenos, Padre, que a través de esta oración tu misericordia sea mostrada para tu pueblo. Que el amor, el perdón, la restauración que solamente tú puedes dar sea sobre nosotros. Te damos gracias. Amén y amén.